¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a comentar el inicio o el comienzo de la carrera de Joao Grimaldo. Porque esta ilusión de que todavía hay talento brotante en el fútbol de esta liga peruana y que puede ser un jugador que lleve la bandera peruana a otras ligas y que pueda sostenerse como un jugador emblemático en nuestro país, cosa que ya en mucho tiempo no se ha visto. En los últimos años los mejores refuerzos han llegado de afuera, como el caso de la Padula, porque Joao Grimaldo parece ser un caso de superación que se espera no se termine perdiendo en el tiempo. Y con 20 años, Joao Grimaldo es un jugador ilusión del fútbol peruano. No es un prodigio, pero sí como un jugador disruptivo que rompe la cuadriculada ley del fútbol peruano, donde los jugadores no pueden brillar a corta edad y casi no reciben oportunidades. Que Joao Grimaldo, que con 20 años sea ya de los mejores del torneo peruano, es algo que rompe con lo establecido y permite pensar cómo podría ser su carrera de ser ascendente, hasta dónde podría llegar el talento de este muchacho que acaba de debutar con la selección peruana y que sin duda puede ser llamado a ser una de las principales piezas del recambio generacional en la selección peruana. Y Joao Grimaldo no empezó su carrera en este 2026. A decir verdad, ya viene acumulando varios partidos de la temporada pasada, hasta en el 2021. Sin embargo, la primera vez que escuchamos su nombre no fue en el fútbol profesional, sino en el Sudamericano Sub-17, que se jugó en la ciudad de Lima, en el Estadio San Marcos. La generación de Grimaldo estuvo a muy poco de repetir la gran hazaña de los Jotitas, aquel equipo dirigido por JJ Oré, que fue la primera selección peruana en clasificar a un mundial de menores, y se está hablando del año 2007, cuando Grimaldo apenas era un niño. Y por aquel entonces el protagonista era obviamente Raymond Manco. Habían jugadores como Alonso Basalar, que hizo goles en el mundial. En la defensa destacaba Luis Trujillo, también Néstor Duarte, y en el arco estaba Eder Hermosa, que se perfilaba a ser un arquero con futuro, aunque finalmente el que se convertiría en arquero de la selección mayor sería el tercer arquero de esa selección de los Jotitas, y se habla de Pedro Galese, al que nadie lo conocía la cara, y recién cuando se hizo profesional se enteraron de que era parte de esa generación. Habrían otros jugadores que destacaron junto a Manco, como era el caso de Dani Sánchez, Irben Ávila, Huevito Ruiz y el delantero Cristian Latorre. Sin embargo, ya por estos días ya sabemos que nadie de los anteriormente que se mencionó llegó lejos en su carrera, con excepción de Pedro Galese, pero él no era parte de esa ilusión que despertó los Jotitas. Por ahí se puede mencionar a Irben Ávila, que tuvo éxito a nivel local con la camiseta de Sporting Cristal, y se hace un recordatorio a los Jotitas es porque la generación de peruanos del 2019 estuvo a nada de clasificar al mundial de su categoría. Por aquel entonces, las perlas de esa generación, dirigidas por Carlos Silvestri, eran Alexandro Burramaqui, jugador peruano-español al igual que Benavente. También destacaba como principal figura Yuriel Celi. Esta generación de jugadores tenía un delantero menor que el resto, y se habla de Joao Grimaldo, quien por el año 2019 tenía 15 años y estaba por cumplir los 16. Eso no sería excusa para que Grimaldo pueda jugar ese sudamericano, porque ya era uno de los mejores en esa división menor de Sporting Cristal. Pero por aquel entonces nadie hablaba de Grimaldo con elogios, sino más con críticas. Los aplausos se los robaba Yuriel Celi, y Grimaldo, por lo contrario, a su corta edad, la primera experiencia que tuvo con el mundo del fútbol, ya ante los ojos del mundo,
fueron las duras críticas hasta el punto de convertirse en un meme o en una burla. Y es que Grimaldo era un futbolista que definía muy mal en ese entonces. Tenía recién un proceso de formación y si bien generaba oportunidades sacándose a unos rivales, al quedar frente al arco decidía mal. Producto de eso, Grimaldo jugó 9 partidos en ese sudamericano y no pudo marcar ningún gol. Algunos decían que le habían dado la 9 por las puras y que era un jugador que estaba ahí por la vara, por la argolla y que no merecía jugar en una selección sub-17 y que seguramente tenía alguien que le había acomodado ahí. Nadie creía que ese muchacho tenía un talento porque fallaba goles increíbles. Y todas las críticas que fueron llegando durante el sudamericano hacia el jugador más joven de esa sub-17, Grimaldo estuvo en la foto final de un triunfo ante la selección uruguaya en la que sacó sacarse al arquero, pero definió mal. Pero de todas formas Perú ganaría el partido, pero sería eliminado del Mundial Sub-17 por diferencia de goles. El equipo argentino dirigido por Pablo Aimar sería goleado de forma sorpresiva por Ecuador, que le hizo la cantidad de goles justa y necesaria para sacar a Perú del Mundial y también para que Argentina, a pesar de la derrota, pueda consagrarse como campeona del sudamericano. En aquel momento los jóvenes peruanos se encontraban en la tribuna del estadio de San Marcos viendo cómo su sueño mundialista se derrumbaba con cada gol que Argentina permitía que ingrese a su arco. El resultado fue cuanto menos sospechoso. Perú había ganado al último minuto a Uruguay y ya se sentía en el mundial. Sin embargo, la diferencia de goles los deja fuera, y eso hizo que los ojos se voltearan nuevamente a Joao Grimaldo, quien había fallado un gol increíble que de haberlo metido habría significado la clasificación de Perú, ya que Ecuador habría tenido que meterle un gol más a Argentina y eso habría comprometido al albiceleste. Se elaboraron muchas teorías al respecto. Al final Perú no clasificó al Mundial Sub-17, en la selección de los Jotitas seguiría siendo los únicos que clasificaron. Además de Grimaldo y sus goles fallados, se hizo viral un video en el cual ni siquiera fue protagonista, sino por una voz en off que Iracundo había visto cómo fallaba el último gol del sudamericano. No fue agradable para ningún jugador joven que comience en el fútbol que lo primero con lo que sea recordado sea con eso, y sobre todo porque la opinión pública lo posicionaba como un jugador más que llegaba por la argolla y no por su talento, y la gente obviaba que era un futbolista con muy buena llevada y que se sacaba a muchos rivales, generaba ocasiones pero luego definía mal, lo cual no era un indicador de un jugador terrible. Todo lo contrario, demostraba condiciones, había que pulir la definición para que se convierta en un jugador más valioso, y eso definitivamente se podría lograr con el tiempo. Y ante los ojos de un público muy drástico, Grimaldo no servía para el fútbol, y no servía porque no sabía hacer goles, y eso lo hacía mal. Y eso siendo más material para hacer bloopers que de buenas jugadas. Y esto fue la gran prueba para Grimaldo, porque cualquier otro jugador se habría desmoronado ante la crítica, sobre todo a su edad. Sin embargo, Grimaldo confió en lo que tenía de talento y fue respaldado por el club en el que estaba, porque indudablemente era de los mejores de su categoría. Y no sería el primer gran jugador que al empezar su carrera tiene un gran problema de cara a puerta. Uno de los más talentos que ha visto este país fue Jefferson Farfán, que al comienzo de su carrera en Alianza Lima, los hinchas recordarán que fallaba muchos goles. Y con esto solo se compara por las situaciones de las cuales un futbolista puede tener un problema de gol y un problema con la crítica. Sin embargo, es como lo afrontas, y aquí Grimaldo dio la primera pista de que estábamos ante un jugador diferente no solamente por su talento. Realmente el futbolista es habilidoso en el fútbol peruano y de esos futbolistas peruanos abundan.
pero jugadores que tengan habilidad y al mismo tiempo sean constantes y fuertes mentalmente son combinaciones que no se ven muy a menudo. Se habla mucho de futbolistas que aparecen muy pocas veces en el tiempo, como Jefferson Farfán o André Carrillo. Y Grimaldo, en sus primeros años como futbolista, demostró la personalidad para hacer oídos sordos a las críticas y confiar en su talento, confiar en su habilidad, lo cual ya lo pone en una canasta distinta en otros jugadores que por malas decisiones o constantes lesiones se fueron perdiendo en el tiempo. No se habla de que sea un prodigio, es hábil y talentoso, pero encasillarlo solo en el talento creo que sería muy mezquino para lo que realmente es un jugador de condiciones distintas que las complementa hasta ahora con buenas decisiones, y por supuesto a su corta edad nos invita a pensar que su carrera será ascendente y que pronto dejará Sporting Cristal para dar el salto a Europa o a otras ligas y destaque como en otros años lo hicieron otros futbolistas como Jefferson Farfán, Paolo Guerrero o Claudio Pizarro. Grimaldo logró debutar con Sporting Cristal en el 2020 a la edad de 17 años, aunque solo jugó un partido y quedó para la estadística. Su verdadero debut sería en el 2021, donde con la camiseta rimense logró acumular 27 partidos jugados. Su promedio de gol fue bajo, pero se habla de su primera temporada. Ya para el 2022 sostendría la misma cantidad de partidos jugados, pasando de 27 a 25, y este 2023 ya como titular indiscutible de Sporting Cristal y al mando no de Roberto Mosquera, ya de Thiago Núñez. Joao Grimaldo ha jugado 36 partidos en lo que va de la temporada, sumando así en su corta carrera cerca de 100 partidos en la profesional. Y si bien su promedio goleador es alto, Grimaldo ya fue retirado del área para que sea posicionado como un extremo por derecha, un jugador que con su habilidad de regate puede sorprender a cualquier defensa, y lo demostró con la selección ante Brasil. No le temblaron las piernas para jugar contra Casemiro y a Neymar, a quien le hizo un jugueteo de manos y medio que lo sacó de quicio. Pero los cracks al final de cuenta valoran ese atrevimiento, que no los mires con temor, y Grimaldo jugó con personalidad, como ya lo había hecho en la Copa Libertadores de este año 2023, cuando Sporting Cristal le tocó enfrentar a rivales de alto nivel como River Plate o Fluminense. Y quizá Grimaldo no se haya mostrado como un crack en la Copa Libertadores, pero sí como un jugador que no tiene miedo a demostrar cómo juega. Y por eso es lo que más marca la diferencia con este jugador, a lo largo de muchos jugadores que al llegar al alto nivel no se atreven y no demuestran el mismo nivel que en la liga peruana. A Grimaldo le da lo mismo si al frente tiene al marcador de Manucci o un día le toca enfrentar a Fluminense o a la mismísima selección brasileña. Eso es algo que más jugadores del fútbol peruano deberían copiar, y se entiende que es un trabajo psicológico detrás, y sobre todo por la primera experiencia cercana al fútbol que se cuenta. Y este debut puede ser el comienzo de un buen camino, y se espera que no esté ante otro desperdicio de jugadores peruanos.